Idea aproximada, un paraguas conceptual para pensar por los neofascismos o las derechas reaccionarias o todos los nombres que le quieran poner, con una definición operativa que nos ayude a entender en última instancia la razón política de un encuentro como este. El fascismo es la forma que asume la dominación para perseguir, someter, sojuzgar, debilitar, oprimir, inferiorizar y, si es necesario, aniquilar a las organizaciones populares de los trabajadores, a todas las formas de rebeldía que promueven tácticas y estrategias comunitarias, emancipatorias y revolucionarias. El fascismo es el motor de toda práctica colonial y genocida. Además, en la actualidad, busca evitar y destruir la configuración de polos antiimperialistas que defiendan lógicas soberanas, independentistas, ajenas y enfrentadas a la hegemonía occidental. Yo lo que quise sintetizar acá son dos elementos. El fascismo puede haber nacido históricamente como palabra en el siglo XIX o quizá a finales del siglo XVIII, en algunas formas proto-terminológicas. Pero el fascismo tiene una historia mucho más larga que este siglo y medio. Es el mecanismo que la dominación impone de manera brutal para exterminar a todos aquellos que buscan prácticas vivibles y humanitarias de relación social. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy con una ferocidad enorme en la realidad. En sus dos planos, en el plano más, si se quiere, de destruir cualquier capacidad de construir redes sociales humanas, que suponen redes comunitarias, sindicales, políticas, y también de destruir aquello que en formato, si se quiere, más geopolítico, intenta quebrar el modelo unilateralista, hegemónico de Occidente, responsable de todas o de la inmensa mayoría de las prácticas coloniales en la historia de la humanidad, responsable de todos los genocidios existentes en los últimos, desde la modernidad, incluye obviamente a los pueblos originarios, etc. Occidente al cual nuestros niños estudian únicamente y se miran en el espejo de ese Occidente sistemáticamente. Ese Occidente, que es Europa Occidental, básicamente, y Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá, ese Occidente que es el responsable, insisto, del esclavismo y de todas las prácticas de sometimiento más crueles, porque nosotros lamentablemente recordamos algunos genocidios, otros no. Somos bastante selectivos. No recordamos, por ejemplo, el genocidio del principio del siglo XX de los alemanes en Namibia. No recordamos el genocidio, obviamente, de los belgas en el Congo. Son genocidios olvidados, ¿no? Genocidios que en realidad no tienen, pero todos instituidos en el marco de la práctica del exterminio a partir de la exacción de valor, ya sea por el trabajo, por la esclavitud o, si se quiere, por la utilización y la exclusión para obtener recursos naturales, como se hace de la manera más eufemizada en el día de hoy. Hoy por hoy, en el mundo hay países que se enfrentan al fascismo. Y yo creo, y lo subrayo, que el país que hoy está enfrentado al fascismo, que tiene sello de OTAN, 32 países miembros, es la Federación Rusa, que se enfrenta a los ucronazis en Ucrania y que está defendiendo la posibilidad del resto del mundo por una soberanía plena, porque esa lucha que hoy está dándose 80 años después de que el Ejército Rojo haya llegado a Berlín, es la lucha contra el fascismo. No es solamente el ucrofascismo que está en la Europa Oriental. Y un dato para los que no saben o quieren o no recuerdan algo de la historia. El ejército más grande jamás formado en la historia de la humanidad fue el Sexto Ejército Alemán, en 1941. 2/3 de todos los militares alemanes fueron parte de este ejército e invadieron la Unión Soviética en ese año. Ese ejército, que lo conformaban más o menos entre 3 y 3,5 millones de personas, tenía solamente 2 millones de alemanes.
1,5 millones eran españoles, franceses de la Francia de Vichy, búlgaros, rumanos, croatas, finlandeses. Había aproximadamente militares de 15 países del mundo acompañando a las fuerzas nazis que invadieron la Unión Soviética. La posibilidad que nosotros tenemos de pensar el fascismo como lo pensamos tiene que ver con Stalingrado y tiene que ver con esa enorme derrota que se le hizo al nazismo en 1945 y que nos permite hoy estar acá, sin duda, planteándonos las luchas por el fascismo presente y futuro. Esto es un elemento clave, creo yo, que es imprescindible subrayar. El fascismo hoy en el mundo, además de tratar de violar todas las independencias y las soberanías para ejercer un modelo unilateral de sanciones, se hace a través de bloqueos, bombardeos, restricciones y también de una guerra híbrida sustentada a partir de un aparato de propaganda feroz. Un aparato de propaganda feroz que le esconde a la inmensa mayoría, sobre todo de Occidente, algunas cosas que están sucediendo en el mundo. Que le esconde, por ejemplo, que Rusia está derrotando en este momento a esos 32 países de la OTAN. Lo está haciendo incluso frente a la mentira dominante de las grandes propagadoras del sentido, cual Galtieri diciendo que vengan, similar a eso, le mienten a las sociedades y ocultan esa realidad. El fascismo, efectivamente, como dice Rocco, y hay que asumirlo fuertemente, es transversal y tiene formas de subjetivación intersubjetivas. El patriarcado es una de esas formas. Y muchos de los que estamos acá lo sabemos, también por noticias de las últimas semanas, donde personas que trabajaron con nosotros, como Pedro Brieder, sometían a sus compañeras de laburo en el marco de prácticas de sometimiento subjetivo que son indudablemente fascistas, porque arrancar con el débil, manipularlo, tratar de destruir su subjetividad, tratar de debilitarla, etcétera, etcétera, son prácticas que están presentes en las lógicas cotidianas, que si nosotros luchamos por el fascismo, contra el fascismo, efectivamente tenemos que desterrar incluso al interior de cualquier sujeto colectivo e individual que luche contra el fascismo.